Después de que su hija terminara en el hospital, el padre descubre que fue engañado durante 20 años, y lo que hizo fue desgarrador. Alba y Santiago eran una pareja aparentemente feliz y estable, casados desde hace más de 35 años. Juntos enfrentaron muchos altibajos, pero siempre se apoyaron mutuamente. Tenían 2 hijas, Carmen y María, quienes eran el orgullo y la alegría de sus vidas. La familia administraba una tienda de materiales de construcción que, aunque no los hacía ricos, les proporcionaba una vida cómoda. La vida parecía seguir su curso natural, hasta que una emergencia médica cambió todo. La rutina de la familia fue drásticamente alterada cuando Carmen, la hija mayor, fue ingresada de urgencia en el hospital. Todo comenzó en una mañana común, cuando Carmen se despertó sintiéndose extremadamente débil y con fiebre alta. Alba y Santiago, preocupados, la llevaron inmediatamente a la sala de urgencias más cercana. Al llegar allí, los médicos rápidamente se dieron cuenta de que algo muy grave estaba sucediendo. Después de una serie de exámenes, el diagnóstico fue devastador. Carmen estaba sufriendo de una enfermedad grave que afectaba su médula ósea. Los médicos explicaron que la única oportunidad para salvar la vida de Carmen era mediante un trasplante de médula ósea. La noticia cayó como una bomba sobre la familia. La sala de espera, llena de murmullos y pasos apresurados, pareció quedarse en absoluto silencio mientras Alba y Santiago intentaban procesar la información. Los médicos fueron claros. Encontrar un donante compatible era una tarea urgente y vital. La compatibilidad de la médula ósea es una cuestión delicada y a menudo difícil de resolver rápidamente. Carmen necesitaba el trasplante lo antes posible para tener una oportunidad de sobrevivir. La presión era enorme y el tiempo parecía escurrirse como arena entre los dedos. Decididos a salvar a su hija, Alba y Santiago movilizaron a todos los que conocían. La tienda de materiales de construcción, que siempre había sido un punto de encuentro para la comunidad, se transformó en el centro de una campaña fervorosa. Amigos cercanos, parientes lejanos e incluso clientes de la tienda se unieron en una cadena de solidaridad. Se distribuyeron folletos, se compartieron publicaciones en redes sociales y se organizaron eventos de concienciación. El teléfono no dejaba de sonar con personas queriendo saber cómo podían ayudar. El apoyo de la comunidad fue impresionante y en poco tiempo muchos se presentaron para hacer la prueba de compatibilidad. Santiago y Alba fueron los primeros en hacerse la prueba, seguidos por otros miembros de la familia. La tensión era palpable, pues cada resultado negativo aumentaba la ansiedad y la desesperación. La espera por los resultados de las pruebas de compatibilidad era angustiante. Cada llamada telefónica, cada visita al hospital era una montaña rusa de emociones. Pero la familia sabía que no podía rendirse. Seguían luchando cada vez más unidos, con la esperanza de que pronto encontrarían el donante que Carmen tanto necesitaba. Santiago, ansioso por ayudar a su hija, se hizo la prueba para verificar la compatibilidad. El resultado lo dejó devastado. No era compatible. Desconfiado, Santiago fue al médico para aclarar sus dudas y recibió una noticia aún más impactante. Probablemente no era el padre biológico de Carmen. Desesperado por respuestas, hizo una prueba de ADN en secreto. La prueba confirmó los peores temores de Santiago. No era el padre biológico de Carmen. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándolo aturdido y sin suelo. Se sentía traicionado, confundido e incapaz de entender cómo había sucedido. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos y emociones conflictivas. Amaba a Carmen como a su hija, independientemente de lo que dijeran los exámenes, pero la duda sobre la paternidad de María, su otra hija, comenzó a corroer su paz interior. Decidido a esclarecer la verdad, Santiago, sin contarle a Alba,
Hizo la prueba de ADN en María. La espera por los resultados fue un período de profunda angustia e incertidumbre. Cada vez que miraba a María, sentía una mezcla de amor incondicional y miedo de lo que podría descubrir. Mientras tanto, Carmen, que había logrado recibir el trasplante, estaba en plena recuperación, y Santiago se dividía entre estar presente para su hija y lidiar con sus propios tormentos internos. Las noches se volvieron largas e insomnes. Santiago pasaba horas reviviendo momentos del pasado, buscando señales que pudiera haber ignorado. Cada sonrisa de Alba, cada risa compartida, parecía ahora teñida de sospecha. La sensación de traición era abrumadora, pero no quería dejar entrever nada para no agravar aún más la situación de Carmen. Necesitaba mantener la fachada de normalidad para no afectar su recuperación. Sin embargo, Alba comenzó a notar el cambio en el comportamiento de su marido. Santiago estaba más distante. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza y evitaba las discusiones sobre el futuro. Preocupada, Alba intentó varias veces hablar con él, pero Santiago siempre se esquivaba, diciendo que solo estaba preocupado por la salud de Carmen. Finalmente, llegó el día de la revelación. El sobre con los resultados de la prueba de ADN de María estaba en sus manos. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, Santiago abrió el documento. Las palabras que leyó confirmaron sus peores miedos. María tampoco era su hija biológica. La confirmación fue un golpe devastador. Santiago sintió como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. Todo lo que creía ser verdad sobre su familia, su matrimonio, sus hijas, había estado basado en mentiras. La sensación de traición era insoportable y sabía que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Necesitaba respuestas, necesitaba la verdad. Decidido, Santiago confrontó a Alba. Con los exámenes en la mano y el corazón pesado, le preguntó sobre la paternidad de las hijas. Alba, inicialmente sorprendida, se vio sin escapatoria ante las pruebas irrefutables. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, confesó la verdad. Admitió que había tenido un romance con Díaz, el mejor amigo y primo de Santiago. Alba explicó que desde joven siempre había estado enamorada de Díaz. Dijo que el sentimiento nunca desapareció, incluso después de casarse con Santiago. Díaz también estaba casado, pero eso no impidió que se involucraran. Mantuvieron el romance en secreto por muchos años, encontrándose a escondidas y compartiendo momentos que no debieron haber ocurrido. Cada encuentro era una mezcla de emoción y culpa, pero la pasión que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier remordimiento. La revelación fue un golpe devastador para Santiago. Sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Todo lo que pensaba ser verdad sobre su matrimonio y su familia se estaba desmoronando. Las palabras de Alba resonaban en su mente mientras intentaba procesar la traición de dos personas a las que amaba y en quienes confiaba profundamente. Santiago recordó los momentos en que Díaz había estado presente en sus vidas, en las fiestas familiares, en las parrilladas de domingo, en los partidos de fútbol que veían juntos. Cada recuerdo ahora estaba manchado por la sombra de la traición. El choque y el dolor fueron abrumadores. Santiago se sentía traicionado y humillado. La sensación de decepción era insoportable y luchaba por mantener la compostura mientras Alba continuaba hablando. Pensó en sus hijas, Carmen y María, y en el impacto que esa revelación tendría sobre ellas. Santiago apenas podía creer lo que estaba escuchando. El dolor en su pecho era profundo y sabía que su vida nunca sería la misma. La revelación sacó a la luz una serie de emociones intensas: ira, tristeza, decepción. El peso de la verdad era aplastante y Santiago se sentía completamente perdido. Mientras Santiago intentaba procesar todo esto,
La salud de Carmen continuaba mejorando. Su recuperación era un faro de esperanza en medio de la tormenta de emociones que Santiago estaba enfrentando. Aunque no fuera el padre biológico, sabía que su papel en la vida de sus hijas era crucial y que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, por ellas y por él mismo. En medio del torbellino emocional, una tragedia inesperada sacudió aún más la vida de Santiago. Alba sufrió un grave accidente de coche. Aquella mañana lluviosa, mientras conducía hacia el trabajo, su coche derrapó en la pista mojada y colisionó con otro vehículo. Alba fue llevada de urgencia al hospital, pero, lamentablemente, no resistió a las heridas y falleció. La pérdida de Alba fue devastadora para Santiago. Además del dolor de descubrir la traición, ahora enfrentaba el luto por la mujer que amó durante tantos años. Se sentía completamente solo, abrumado por la responsabilidad de cuidar a sus hijas, Carmen y María, que ahora sabía que no eran sus hijas biológicas. Aún así, sabía que ellas lo necesitaban más que nunca. 3 años han pasado desde la muerte de Alba. Durante ese tiempo, Santiago se dedicó incansablemente a mantener a la familia unida. La vida no fue fácil para Santiago en esos años. Tuvo que equilibrar su trabajo en la tienda de materiales de construcción con las responsabilidades domésticas y el cuidado emocional de sus hijas. Cada día era un desafío, pero se mantuvo fuerte, decidido a proporcionar la mejor vida posible para Carmen y María. Poco a poco, la rutina volvió a la normalidad, y la casa comenzó a llenarse de risas nuevamente, aunque todavía había momentos de tristeza y recuerdos dolorosos. Con el paso del tiempo, los días de Santiago adquirieron una nueva luz cuando conoció a Julia. Ella era una joven mesera del restaurante al lado de la tienda de materiales de construcción, donde Santiago pasaba parte de sus días. Julia era viuda y madre de 4 hijos pequeños, pero su determinación y valentía llamaron la atención de Santiago desde el primer momento en que la vio. En los encuentros casuales entre pedidos de almuerzo y pausas para un café, floreció una amistad entre ellos. Santiago encontró en Julia una compañera amable y comprensiva, alguien que entendía sus dolores y preocupaciones. Julia, por su parte, vio en Santiago un apoyo sólido en medio de sus propias batallas como madre soltera. A medida que compartían historias y momentos, se desarrolló una conexión especial entre ellos. Juntos, encontraron consuelo el uno en el otro, una ancla de paz en medio de las tormentas de la vida. Las risas y conversaciones tranquilas llenaban los días, mientras sus familias se acercaban poco a poco, creando lazos de cariño y complicidad. A pesar de los desafíos que enfrentaban, la presencia de Julia trajo un nuevo brillo a la vida de Santiago. Se vio inspirado por la determinación de ella para criar a sus hijos sola, mientras ella admiraba la fuerza y la gentileza de él para lidiar con las adversidades. Juntos formaron un equipo formidable, listos para enfrentar lo que el destino les deparara. Las hijas de Santiago, Carmen y María, se sentían confundidas e incómodas con la presencia de Julia en sus vidas. Ver a su padre involucrado con otra mujer y asumiendo la responsabilidad de sus 4 hijos era algo difícil de aceptar para ellas. En medio de este torbellino de emociones, se instaló un momento de tensión en la casa. Fue entonces cuando Santiago tomó una decisión difícil, pero necesaria. Reunió a sus hijas y, con toda la valentía que tenía, decidió revelarles toda la verdad. Sentados en la sala iluminada por la suave luz de la tarde, comenzó a contar la historia que había guardado durante tanto tiempo. Carmen y María, comenzó mirando a sus hijas con ternura y aprensión. Hay algo importante que necesito contarles. No soy el padre biológico de ustedes dos. El choque se reflejó en los rostros de las chicas. Sus ojos abiertos de par en par reflejaban la incredulidad de la revelación. Santiago respiró hondo y continuó,
explicando los detalles del descubrimiento y cómo esto influía en su vida y sus sentimientos. La noticia era devastadora, pero al mismo tiempo reveladora. Carmen y María comenzaron a comprender mejor los sentimientos de su padre y por qué se sentía atraído por Julia y sus hijos. Era un momento de claridad en medio de la confusión, una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y reconstruir la confianza que había sido sacudida por la revelación. A medida que pasaban los días, las hijas de Santiago comenzaron a adaptarse a la nueva dinámica familiar. Percibieron que, a pesar de las revelaciones sorprendentes sobre su paternidad, el amor y el cuidado de Santiago por ellas permanecían inquebrantables. Compartían risas, abrazos y momentos especiales, construyendo recuerdos que trascendían cualquier lazo sanguíneo. Julia, con su naturaleza cálida y acogedora, rápidamente se convirtió en una presencia constante y positiva en la vida de las chicas. No solo cuidaba de sus propios hijos, sino que también se dedicaba a entender y apoyar las necesidades únicas de Carmen y María, fortaleciendo los lazos familiares con cada gesto de cariño y comprensión. Conforme avanzaba el tiempo, Carmen y María aprendieron a valorar no solo el amor incondicional de su padre, sino también la presencia y el apoyo genuinos de Julia. Mientras la vida seguía su curso en la nueva dinámica familiar, un acontecimiento sorprendente sacudió las estructuras emocionales de la familia. Díaz, el hombre que Alba amó y, sorprendentemente, el verdadero padre biológico de Carmen y María, reapareció de repente. Su presencia trajo consigo una aura de gravedad, pues Díaz estaba luchando contra una enfermedad grave y quería reconciliarse con la familia antes de partir para la próxima jornada. La llegada de Díaz sumergió a la familia en un torbellino de emociones contradictorias. Antiguos resentimientos y heridas resurgieron a la superficie, pero también había una oportunidad de sanación y perdón. La mirada cansada y frágil de Díaz evocaba una mezcla de compasión y tristeza en todos los presentes, mientras intentaba reconciliarse con las elecciones y consecuencias de su pasado. Para Santiago, la revelación de la verdadera paternidad de sus hijas trajo una avalancha de sentimientos conflictivos. Se vio dividido entre el deseo de proteger y amar a las hijas que había criado y la comprensión de la importancia del vínculo biológico con Díaz. Mientras tanto, Carmen y María luchaban por entender la complejidad de sus identidades y el significado de esta nueva revelación en sus vidas. Sin embargo, a pesar del caos emocional que la presencia de Díaz trajo, había una oportunidad de sanación y reconciliación. A medida que la familia confrontaba su pasado y buscaba entender el presente, empezaron a darse cuenta de que el perdón y la aceptación eran las claves para liberar el peso de las heridas y seguir adelante juntos. La emocionante jornada que se desplegaba ante ellos prometía desafíos, pero también la posibilidad de encontrar paz y armonía en medio del caos. En un momento de extrema emoción, Díaz, debilitado en su lecho de muerte, reunió sus últimas fuerzas para pronunciar palabras de perdón a Santiago y a las hijas. Sus ojos cansados cargaban con el peso de los años y de las malas decisiones, pero también reflejaban una sinceridad que conmovía a quienes lo escuchaban. Con una voz débil, pero cargada de significado, Díaz reconoció sus errores y expresó un profundo arrepentimiento por el sufrimiento que había causado. Santiago, ante ese conmovedor momento, sintió una mezcla abrumadora de emociones. La ira y el dolor del pasado luchaban con la compasión y la comprensión en lo más profundo de su ser. Después de una larga y dolorosa reflexión, tomó la monumental decisión de abrir su corazón al perdón. Comprendió que perdonar a Díaz no significaba olvidar el pasado ni absolver sus acciones, sino liberarse del peso del resentimiento y permitir que todos pudieran encontrar paz y cierre. Para las hijas,
Aquel momento fue profundamente conmovedor y revelador. Presenciaron la fragilidad y humanidad de Díaz, así como la capacidad de su padre para perdonar a pesar de las cicatrices del pasado. Esa lección de perdón y compasión resonaría en sus corazones para siempre, guiándolas en el camino de la reconciliación y la sanación emocional. A medida que Díaz exhalaba sus últimas palabras de arrepentimiento y reconciliación, un silencio solemne envolvió la habitación, interrumpido solo por el suave respirar de los presentes. El perdón, en su forma más pura y poderosa, permeaba el ambiente, trayendo una sensación de alivio y serenidad. En ese momento de despedida, Díaz encontró redención y paz, mientras Santiago y sus hijas descubrían la fuerza transformadora del perdón. Unidos por el vínculo de la humanidad compartida, dieron un paso hacia el futuro, dejando atrás las heridas del pasado y abrazando la esperanza de días más brillantes por venir. En el solemne día del funeral de Díaz, cuando las sombras de la tristeza se cernían sobre todos los presentes, un secreto largamente guardado fue finalmente revelado. Mientras la multitud se reunía alrededor de la tumba, ansiosos por dar el último adiós al amigo perdido, un murmullo comenzó a esparcirse entre las personas. Era sobre una carta dejada por Díaz, una carta destinada a Santiago, que contenía una verdad largamente oculta. Con corazones pesados y mentes llenas de curiosidad, los presentes esperaban ansiosamente la lectura del testamento. Y entonces, en un momento de expectativa casi palpable, las palabras fueron pronunciadas. Díaz había dejado una carta, una confesión final destinada a revelar un secreto que cambiaría todo. En esa carta póstuma, las palabras de Díaz resonaron con una sinceridad impresionante. Confesó que, a pesar de su amor por Alba, sabía que nunca podría ser el padre biológico de Carmen y María. El motivo era una revelación sorprendente. Él era estéril. El verdadero padre de las niñas, para asombro de todos, no era otro que Santiago. El choque reverberó por la multitud, mezclándose con suspiros de sorpresa y murmullos de incredulidad. Alba, que en vida siempre cargó con el peso del secreto en su corazón, ahora veía la verdad expuesta ante todos. Había mentido para proteger a Díaz, para preservar su honor e intentar salvar su matrimonio. Mientras la noticia se esparcía entre los presentes, una ola de emociones contrastantes barría el ambiente. Algunos se sentían traicionados por la revelación tardía, mientras otros sentían una punzada de compasión. La revelación trajo una mezcla de alivio y tristeza. Santiago, ahora sabiendo que siempre fue el padre biológico de sus hijas, sintió un enorme peso retirado de sus hombros. Se reconcilió completamente con Carmen y María, y juntos comenzaron a sanar las heridas del pasado. Después de que toda la verdad fue esclarecida, Santiago sintió que aún había algo no resuelto, una cuestión pendiente que necesitaba atención. No podía entender cómo las hijas podían tener un tipo de sangre tan raro si él realmente era el padre biológico. Decidido a encontrar respuestas definitivas, Santiago volvió al hospital para hablar con los médicos y revisar los tests de ADN y compatibilidad sanguínea. En el consultorio, el médico lo recibió con una expresión seria, pero comprensiva. Revisaron todos los exámenes y, al analizar minuciosamente los resultados, surgió una nueva revelación. Carmen y María poseían un tipo de sangre extremadamente raro, lo que explicaba la incompatibilidad con el de Santiago. El médico explicó que ese tipo de sangre, conocido como Bombay, es muy raro y muchas veces no es detectado en pruebas comunes de compatibilidad. Por eso, los primeros exámenes de paternidad habían dado resultados confusos, llevando a Santiago a creer que no era el padre biológico de las niñas. Sorprendido y un poco aliviado, Santiago se dio cuenta de que esa información lo cambiaba todo.
Siempre fue el padre biológico de Carmen y María, pero la rareza del tipo de sangre había creado una confusión que casi destruyó su familia. Sintiendo una mezcla de emociones, sabía que debía compartir este nuevo descubrimiento con sus hijas. Al llegar a casa, Santiago llamó a Carmen y María para una conversación. Las chicas, aún tratando de asimilar toda la reviravuelta de los últimos eventos, lo observaban con miradas atentas y curiosas. Santiago, con la voz cargada de emoción, explicó todo lo que había descubierto en el hospital. Habló sobre el tipo de sangre raro y cómo eso había confundido los resultados de las pruebas. Carmen y María se quedaron boquiabiertas. Las emociones eran intensas y conflictivas. Alivio por saber que Santiago siempre fue su padre biológico. Tristeza por todos los dolores que enfrentaron y una nueva esperanza para el futuro. Santiago las abrazó fuertemente, sintiendo el peso de las incertidumbres finalmente disiparse. Esa revelación trajo una nueva dimensión de comprensión y vínculo entre ellos. Las hijas se dieron cuenta de que, independientemente de los desafíos y las confusiones, el amor de Santiago por ellas nunca cambió. Él siempre estuvo presente, cuidándolas y amándolas como un verdadero padre. Con esta nueva verdad, la familia pudo finalmente encontrar paz. Santiago, Carmen y María se unieron aún más, listos para enfrentar el futuro juntos, con una comprensión más profunda de lo que significa ser familia. Julia y sus hijos se convirtieron en una parte esencial de la familia, trayendo alegría y renovación para todos. Santiago aprendió que el amor y la familia se construyen no solo por la sangre, sino por los lazos de cariño y cuidado que formamos a lo largo de la vida. La jornada fue dolorosa, llena de giros inesperados y desafíos, pero al final, la verdad trajo paz y unión. La vida siguió adelante, más fuerte y más unida que nunca. ¡Qué bueno que hayas llegado hasta aquí! Te pedimos que dejes tu like para saber si te gustó esta emocionante historia y suscríbete para seguir recibiendo nuestros vídeos. Muchas gracias. Y ahora te presentamos otra historia increíble que te recomendamos ver, porque tocará tu corazón.